Aquí en adelante, te concedo la palabra. Adelante, José Luis. Gracias por la invitación. Hemos tenido la suerte de tener a José Luis Herrera, diestra, investigador del mundo, porque ha estado también en Brasil trabajando una buena época. Aquí está colocando la Universidad de los Andes y la Universidad de Texas en Austin, pero también estuvo un tiempo en Trieste, en Sao Paulo, y ha estado también en muchos sitios. Actualmente está en Perú. Así que es un buen ejemplo de un universitario 4.0 que anda moviéndose diferentes sitios del mundo, investigando y creando conocimiento. Y aquí nos va a narrar una experiencia que viene haciendo, incluso en este caso con el Barcelona Fútbol Club en particular, y por supuesto con grupos de investigación que vienen trabajando con ellos. Así que bienvenido a los seminarios de la red de PUI. Muchísimas gracias por habernos dado el tiempo para mostrar lo que vienes haciendo. Es un placer estarte escuchando y esperemos que este sea el inicio de muchas actividades que podamos hacer juntos. Así que bienvenido, José Luis. Muchas gracias de nuevo y adelante. Te concedemos aquí en adelante el espacio para que tengamos esta presentación tuya muy esperada. Adelante. Muchísimas gracias, José. En verdad es un placer tener la oportunidad de poder contarles un poquito de lo que ha sido esta experiencia de este tema en particular en el que estoy trabajando en este momento con unos colaboradores. Y pues sí, he tenido la oportunidad, la suerte de poder contar de conocer mucha gente en conferencias, bueno, en el momento en que todavía se podía ir en conferencias en persona. Este, en la que he podido conectar con mucha gente y pues con intereses comunes, en este caso intereses en redes, intereses en fútbol. Pues nos planteamos unas ideas que en el camino nos fuimos dando cuenta que no eran del todo novedosas, por decirlo así, porque lo que nosotros estamos haciendo eh, es, es empezando a formalizar muchas ideas que se han venido trabajando tan temprano como en 1917, que han sido uno de los primeros diagramas que hemos encontrado nosotros de gente, de entrenadores de fútbol que ha tratado de identificar patrones en sus juegos utilizando la misma metodología que nosotros estamos utilizando, que es la ciencia de las redes. Pero sí, yo en este momento estoy afiliado con el Centro de Simulación y Modelos de la Universidad de los Andes. A la vez estoy afiliado también con el Departamento de Biología Integrativa en la Universidad de Texas en Austin, en la que con ellos trabajo en otras cosas, en lo que es propagación de enfermedades. Pero en particular quiero hablarles de este proyecto muy interesante, muy curioso y muy este, eh, sí, a mí me gusta mucho el fútbol y ver cómo tratar de interpretar ciertos resultados y ciertas cosas utilizando esta metodología ha sido bastante interesante y bueno, sigue siéndolo porque todavía hay muchas cosas por hacer como van a ver. Muy bien, lo primero que quiero hacer para poder entrar en contexto es rápidamente, sin entrar en mucho detalle, eh, eh, es cuáles son las herramientas que estamos utilizando. Y en este caso, la herramienta que estamos utilizando nosotros es lo que uno llama una red, un grafo formalmente en matemática, que está definido como dos conjuntos, un conjunto N, un conjunto L, donde el conjunto N es simplemente un conjunto de vértices, conjunto de nodos, que también se les puede llamar, y el conjunto L es las relaciones que hay o las conexiones que pueden haber entre los elementos N1, N2 y así sucesivamente los elementos N, del conjunto N grande, eh, las relaciones, L me da las conexiones o las interacciones que pueden haber entre los elementos N para poder construir el grafo. Una vez que nosotros tenemos este grafo, lo podemos representar de una manera muy simple y de una manera en la que hemos trabajado, en la que sabemos trabajar desde hace mucho tiempo, que es una matriz de adyacencia, en general una matriz. Donde, como ustedes pueden ver aquí, a la derecha, la A me representa la matriz de conectividad de una red, como la que ustedes ven aquí en el medio, no sé si pueden ver mi cursor, yo creo que sí. Y donde esta misma matriz, así como puede ser representada este grafo puede ser representado utilizando una matriz de interacción o una matriz una
matriz de adyacencia, como se llama formalmente, por razones computacionales, para que sea computacionalmente más eficiente su manejo. Muchas veces no solamente necesitamos verlo a través de una matriz de adyacencia, sino a través de lo que uno llama, perdón, a través de lo que uno llama una lista de enlaces, que es lo que pueden ver aquí. Entonces, un grafo, un elemento formado con un objeto que está formado por n elementos, aquí el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, está conectado, está, está conectado, los nodos o enlaces están conectados a los otros enlaces a través de estas conexiones. Y esto me lo da la matriz de adyacencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el elemento 1 está conectado, el elemento 1, el nodo 1 se encuentra conectado con el nodo 2, la fila 1 tiene un 1, donde hay una conexión con la columna, en este caso, la columna 5, es decir, hay una conexión entre el elemento 1 y el elemento 2, y así sucesivamente. Entonces, todas estas relaciones se ven aquí en la matriz de adyacencia, y a su vez también se ven en la lista de enlaces. Entonces, aquí estamos describiendo de manera muy simple una red o un grafo con n nodos, con 10 nodos en este caso, y 11 enlaces que conectan a esos nodos. Dependiendo del grado de complejidad, como lo vamos a ver más adelante, o de los distintos grados de información que nosotros podemos tener acerca de los nodos y de los enlaces que conectan estos nodos, las redes pueden ser sin dirección, dirigidas, pesadas, sin peso, como se los voy a mostrar en este momento. Ahorita vuelvo a la lámina anterior. Entonces, los distintos 4 de los 5 posibles grados de complejidad que presenta un grafo los estoy mostrando aquí. Uno es simplemente este grafo en el que tenemos 10 elementos, y los elementos 6 y 1, por ejemplo, están conectados de una manera bidireccional. Es decir, si 6 está conectado con 1, 1 está conectado con 6. En este caso, la matriz de adyacencia que representa esta estructura de grafo va a ser una matriz binaria, es decir, llena de ceros y unos, donde 1 representa una conexión entre elementos, y además simétrica, es decir, si 6 está conectado con 1, también habrá una conexión entre 1 y 6. Nuestro siguiente grado de complejidad viene representado por ahora la misma red, pero en donde tenemos, bueno, una red con los mismos elementos y la misma cantidad de nodos, pero entonces ahora donde las conexiones tienen dirección. Es decir, en este caso, si 7 está conectado con 4, eso no quiere decir que 4 esté conectado con 7, pero este grafo representa simplemente conexiones o posibles conexiones unidireccionales entre los nodos. En este caso, para esta matriz, la red será binaria, es decir, ceros y unos, ceros si no hay conexión entre los nodos, unos si hay conexión, y la matriz no será simétrica. ¿Sí? Tenemos que identificar lo que llaman enlaces que salen de un nodo y enlaces que entran a un posible nodo. En este caso, para el nodo 7, tenemos que hay conexiones que salen, una conexión que sale y una conexión que entra al nodo. Es decir, ella tendría una conexión, un 1 en distintos lugares dependiendo del triángulo superior y el triángulo inferior. Tenemos también una matriz, un grafo con otro nivel de complejidad en donde los enlaces son bidireccionales, es decir, si 9 está conectado con 7, 7 está conectado con 9, pero en este caso estas relaciones o las interacciones o las conexiones que hay entre los nodos tienen un determinado peso que me determina la intensidad de la conexión. Es decir, en este caso simplemente puede ser una red que me manifieste la interacción entre dos personas, donde ambas se consideren amigas y se consideran amigos con una cierta intensidad, o que son muy amigos, pero que son menos amigos de lo que pueden ser estas dos personas, dependiendo de un cuestionario que uno pueda llegar. Y el grado de complejidad más alto que nosotros vamos a tratar aquí, que es con el que estamos jugando con las redes de fútbol, son redes o son grafos que están formados por nodos que están conectados de manera unidireccional, es decir, la conexión entre 7 y 8 no necesariamente implica la conexión entre 8 y 7, y además que esas conexiones tienen peso. Y ese peso, en el caso de las redes de fútbol, va a venir dado en función del número de pases que existen entre
dos entidades del grafo. En nuestro caso, esas entidades pueden ser jugadores, es decir, si cada nodo puede representar un jugador en el campo, y los enlaces que hay entre 7 y 8 significan el número de pases que hubo entre el jugador número 7 y el jugador número 8. O en el caso aún, o en otro caso que hemos estado nosotros planteando hasta hace poco en un par de artículos, es que los nodos no representan necesariamente jugadores, sino representan regiones del campo. Y a partir de allí, entonces decimos que los enlaces que hay desde 7 hasta 8 son los pases que se han realizado desde la región que nosotros hemos etiquetado como 7 hacia la región 8, que no necesariamente quiere decir que existan pases desde la región 8 hasta la región 7. Un grado más de complejidad aquí existe cuando uno habla de redes temporales, que no lo estoy explicando aquí, las utilizamos, pero es simplemente bastante intuitivo, simplemente el hecho de que estos enlaces van cambiando en el tiempo. Muy bien, algunas medidas típicas que se utilizan para poder caracterizar estos grafos son el grado promedio, es decir, el número de conexiones promedio que hay completamente en la red, el grado, perdón, de cada nodo, el grado promedio, el número de grados promedios que hay en la red. Por lo tanto, uno puede también utilizar lo que se llama la distribución de grados, es decir, cómo estará distribuido el número de pases entre todos los nodos, o el número de conexiones entre todos los nodos. La longitud característica que me permite definir la distancia más pequeña que hay entre dos cualesquiera enlaces de la red, es decir, cuál es el número mínimo promedio de enlaces que yo debo cruzar para poder llegar de un nodo hasta el otro de manera más rápida, donde n es el tamaño del sistema, es el número de nodos, y d y j es esa distancia que les acabo de decir. Es decir, d y j es cuántos enlaces necesito para ir desde un nodo a otro. El coeficiente de agrupamiento, me dice también, es de manera muy general, me dice qué tantos triángulos cerrados se forman en los alrededores de un nodo. Es decir, utilizando una analogía social, el clustering lo que me mide es con qué probabilidad, si yo tengo un vecino J y un vecino K, mi vecino J y mi vecino K van a ser vecinos entre ellos. Es decir, con qué probabilidad se cierran esos triángulos de conectividad en mi entorno. Donde un alto agrupamiento, entonces viene definido, en este caso, con un agrupamiento igual a 1, que es que mis dos amigos, mis dos compañeros, mis dos conexiones, mis dos nodos que estén aquí, están conectados entre ellos también. Entonces se cierra este triángulo aquí. Aquí, como pueden ver, también se cierra ese triángulo, se cierra este triángulo. Entonces aquí podemos ver que el coeficiente de agrupamiento es igual a 1. En este caso, de los tres posibles conexiones que pueden haber entre mis vecinos, solamente hay uno. Entonces, en este caso, tenemos un coeficiente de agrupamiento de 1/3. Y en este caso, las conexiones entre mis conexiones son inexistentes, por lo tanto el coeficiente de agrupamiento es 0. Ninguno de mis compañeros está conectado entre ellos. De la misma manera, hay otras medidas que nos permiten determinar cómo se agrupan los nodos dentro de una red, es decir, si tienen alguna organización subyacente que uno no puede ver a simple vista si no reorganiza la matriz de adyacencia, que se llama la modularidad, que me permite precisamente eso, ver si se forman módulos dentro de la matriz. El autovalor más grande de la matriz de adyacencia, que me permite decir qué tan fuerte es la conexión entre los elementos de la red, cómo se encuentran conectados también, la descomposición en capas que me permiten identificar lo que son el núcleo de conectividad, cuáles son los nodos que forman el núcleo de conectividad de nuestro grafo, el diámetro que me permite determinar cuál es la distancia más grande que hay en mi grafo, es decir, de todas las longitudes características, es decir, de todas las distancias más pequeñas entre dos nodos cualesquiera, cuál es la más grande. Eso me dice qué tan grande puede ser mi grafo. La densidad, que me habla acerca de el número de conexión, que es la tasa entre el número de conexiones existentes en mi red en función del número de conexiones que
total que podrían haber. La robustez que me permite determinar también si un grafo, qué tan resiliente es con respecto a ataques intencionados o a fallas aleatorias en el sistema. La asortatividad, que puede ser asortatividad de estructura, en este caso asortatividad de enlaces, es decir, si yo tengo otro nombre que se le da esto también en términos sociales, homofilia, es decir, si hay elementos, si los elementos que tienen un determinado número de conexiones están conectados con otros elementos que tienen un número de conexiones similar, entonces eso me diría que hay una alta asortatividad. O por el contrario, si tenemos que hay los elementos con muchas conectividades están conectados con elementos que tienen pocas conectividades, eso se me daría una asortatividad negativa o una correlación entre los enlaces, entre los elementos, entre las conexiones de los elementos que es negativa, y así sucesivamente, pues millones de otros, bueno, no millones, pero muchos otros tipos de conexión que dependiendo de lo que nosotros estemos analizando podemos utilizar. Muy bien. ¿Dónde comienza todo esto? Bueno, como yo les decía hace un momento, la parte del fútbol comenzó hace bastante, y en general las redes también ha comenzado hace bastante tiempo. Pero todo tomó una nueva dimensión a partir de la publicación de estos dos artículos que fueron publicados en el 99, a finales del 98 y el 99, reconociendo el potencial de poder modelar las redes de esta manera. ¿Sí? Entonces uno empezó a utilizar o a escuchar en ese momento lo que se llamaron redes de pequeño mundo. Redes de pequeño mundo que no se parecían a las redes que se habían modelado de manera teórica, sino este fue un artículo, este fue el primer artículo en este caso enteramente teórico, perdón, fue publicado utilizando datos reales, en donde se mostraron que diferentes tipos de sistemas, en este caso mostraron un sistema social, un sistema de interacción social, un sistema de conexiones eléctricas y una red neuronal en la que neuronas de un gusanito que se llama C. elegans estaban conectados entre ellos, tenían esta característica que por lo general no se había visto, o que uno no se había preguntado si eso era así o no. Entonces mostraban que tenían un alto agrupamiento, ¿sí? Es decir, existía la posibilidad de triángulos cerrados en la red, pero a su vez también mostraban que la distancia entre los elementos, entre los nodos de la red era corta. Por lo general, antes de esto, la mayoría de las redes de interacción se modelaban o utilizando látices o redes o mallas, como ven aquí en este extremo izquierdo, en donde la longitud característica es bastante alta, depende del tamaño del sistema y el número de conexiones, pero es bastante alta, y el coeficiente de agrupamiento era muy grande, ambos eran grandes, o como este caso, como redes aleatorias, que fueron los artículos publicados y el estudio inmenso que hizo Paul Erdos y Albert Rengi por los años 50 acerca de las redes aleatorias para tratar de modelar conexiones sociales. De la misma manera también, justo unos meses después, no solamente uno evidenció que las redes reales en las que nosotros estamos sumergidos tienen características de pequeño mundo, es decir, alta conectividad, alto agrupamiento y baja distancia entre nodos, sino también una propiedad característica que nos dice que los elementos, la forma o la frecuencia de conexiones en una red es muy heterogénea, es decir, tenemos elementos que están sumamente conectados, es decir, elementos que tienen millones de conexiones y elementos que tienen muy pocas conexiones. Y eso, pues, eso es algo que uno reconoce ahora. Pero en el año 99 fue teorizado e introducido en un artículo muy interesante. Como les decía hace un momento, hay diversos tipos de redes, y ya con esta creo que ya termino con toda la bastante breve y para nada formal introducción teórica que quería simplemente traerles. Como les decía, redes aleatorias, donde la distribución de los grados, es decir,
tiene esta forma, una forma de Poisson, donde tenemos redes scale free, que llaman scale free, donde la distribución de grados sigue una ley de potencia, es decir, cuando la verificamos en una log-log, podemos verla como una línea recta, y el exponente o la pendiente de esta línea recta nos da el exponente característico de lo que es la red scale free, que tiene unas propiedades muy interesantes. Estas son las redes de comunidad, nodos altamente conectados entre ellos, pero que están levemente conectados con nodos que están fuera de esas comunidades, redes multicapas, en donde podemos, esto es algo que estamos haciendo ahorita para las redes de fútbol, donde podemos simplemente tomar los mismos nodos, pero en una capa podemos hablar, supongamos que estamos hablando de un grupo de estudiantes en un departamento. Entonces, si tomamos los mismos nodos y vemos quiénes están viendo clases con quiénes, podemos formar una red de interacción. Pero si ahora a esos mismos estudiantes les preguntamos quiénes son sus amigos, con los mismos nodos podemos formar ahora otras interacciones. Después podemos utilizar otra capa y preguntarles a ellos con quiénes mantienen ustedes relaciones sexuales, por lo menos, y tenemos ahora una red de interacción sexual que tienen otras conexiones, pero los mismos nodos. Entonces, eso me representa lo que son las redes multicapa. Como les decía hace un momento, las redes temporales también que hemos estado utilizando nosotros para describir el fútbol, y las redes coevolutivas, en donde la red cambia en función de si el estado cambia, mi entorno cambia, y si mi entorno cambia, mi estado cambia, y si mi estado cambió, mi entorno como consecuencia va a cambiar. Entonces, todos estos tipos de variaciones se han utilizado en lo que son el análisis de muchos sistemas biológicos, sistemas sociales, sistemas neuronales, sistemas tecnológicos, y así, muchos sistemas. Muy bien. Entonces, entrando un poquito a lo que es la justificación, por qué les hablé de todas estas cosas, simplemente para poder introducir lo que nosotros estamos haciendo con respecto a redes de fútbol. Porque, pues, todo lo que nos gusta el fútbol y lo que nos gusta un poquito más también, y hemos tratado de utilizar modelos teóricos para tratar de predecir, o lo que nos gusta el dinero también, porque hemos tratado de predecir resultados para poder, no sé, hacer apuestas y cosas así. Nos damos cuenta de que el fútbol es un deporte de conjunto, y es un deporte que uno simplemente no lo puede evaluar utilizando estadísticas individuales, o utilizando algunas estadísticas muy particulares de lo que es el juego, ¿sí? O como se viene analizando hasta ahora. Por ejemplo, la manera usual en la que se evalúa un juego es a través de un jugador, cuáles son los minutos que ha jugado, cuál es la distancia que está recorriendo, y eso lo vemos nosotros ahorita en vivo en los juegos de fútbol, que cuántos pases ha realizado un jugador y la efectividad de pases que tiene, y eso es algo que se hace desde hace bastante. Últimamente se muestran los mapas de calor, los tiros al arco, los resultados del partido, posesión del balón, y así muchas otras. Y con esa información, si nosotros no tuviésemos el resultado de esa información, perdón, si nosotros no tuviésemos el resultado del partido, pero tenemos esta información, fíjense que poder determinar si un equipo gana o no gana, realmente no es posible. No es posible en realidad, porque, ya déjenme ver si yo tengo el resultado aquí, denme un momento, creo que ahí lo pueden seguir viendo, pero fíjense que, antes de eso, aquí en este caso, tenemos dos estadísticas de dos partidos distintos que jugaron el Real Madrid y el Barcelona. En el de arriba jugó el Real Madrid de local y el Barcelona de visitante, y fíjense que están bastante parejos en muchas cosas. Entonces uno pudiese decir, bueno, quizás quedaron empatados. En el partido de abajo tenemos que las estadísticas individuales, fuera de contexto completamente, favorecen al Barcelona, donde un 65% tuvo un 65% de posesión y un 35% el Real Madrid. Y fíjense que en las otras estadísticas, sean que positivas o negativas, aparentemente favorecen al Real Madrid, y así sucesivamente. Entonces, a partir de estos datos, simplemente sin ver el resultado, es prácticamente imposible nosotros poder decir quién ganó el partido. Sin embargo,
además, aunque esto es así, dice que en el partido en el que aparentemente estaban bastante parejos, pues en este caso estuvieron bastante parejos hasta en goles, en donde ellos empataron 1-1. Pero en el partido que vemos aquí abajo, en el que el Barcelona tuvo una posición impresionante del partido, pues no le fue suficiente simplemente para poder ganar el juego, porque ese lo ganó el Real Madrid. Entonces, a partir de esta información individual, a partir de información de un jugador y de las estadísticas de un jugador o de las estadísticas generales de un partido de fútbol, es sumamente complicado poder determinar el resultado de un juego. ¿Por qué? Bueno, porque el análisis no puede ser, bueno, eso es lo que nosotros ahora argumentamos, no puede ser hecho de manera individual, porque el fútbol, como muchas otras cosas, no son la suma, no es la suma, o el resultado total no viene como consecuencia de la suma de la contribución individual de cada uno de los jugadores. Y no cumple el principio de superposición en ese sentido, sino que hay mecanismos que hacen que interacciones entre dos elementos o tres elementos o cuatro elementos, jugadores en este caso, o ciertas situaciones en el partido, permitan que los resultados sean de una manera o no. Entonces, estadísticas individuales o resultados globales no son realmente beneficiosos para poder analizar el juego, porque son análisis subjetivos del efecto de cambio de jugadores, entre otras cosas, y la mayoría de los análisis precisamente lo que hacen los comentaristas y los programas esos deportivos muchas veces es analizar el juego desde donde es seguro analizarlo, es decir, desde cuando terminó el juego y tratar de especular cómo pudiese haber sido la manera en que el resultado pudo haber cambiado. Por ejemplo, vamos a ver si esto se ve. Aquí, en este caso, que es lo que estamos viendo. Y no es que estoy parcializado hasta el Barcelona en lo absoluto, sino que es una muestra de un equipo que pasa mucho. ¿Sí? Así como el Betis en el en la Liga Española, así como el Betis, el Barcelona es un equipo que pasa mucho. Entonces, pero el número de pases, como les decía, nos puede dar una estadística engañosa. Quizás no debía haber empezado también con la parte esta del fútbol, es en que todo el análisis que nosotros estamos haciendo en este momento con respecto al fútbol, lo estamos haciendo exclusivamente con juegos de la Liga Española de Fútbol. Porque inicialmente, bueno, mi colaborador en España, que es un amante del fútbol impresionante, estaba ligado al Español, pero el Español no presentó mucho interés. Estaba ligado también al Real Madrid, tenía amigos en el Real Madrid, trató de presentarles las ideas, y quienes aceptaron la posibilidad de estudiar, de empezar a estudiar el proyecto, fueron la gente del Fútbol Club Barcelona, quienes nos proveyeron de datos para nosotros poder empezar, y ya posteriormente fue la liga completa la que se ha estado involucrando en esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Como ustedes pueden ver aquí, los jugadores interactúan, se dan pases, un pase, otro pase, y así sucesivamente, y el equipo y su eventual desempeño pues envuelve a todos los jugadores. Un equipo de fútbol, como un buen juego de sistema complejo, no puede ser analizado por el desempeño individual de los componentes, es decir, jugadores, como se lo estaba diciendo hace un momento, sino cuando consideramos el sistema como un todo, y nuestra propuesta es precisamente esa. Evaluación, tratar de ver si podemos obtener una evaluación objetiva del desempeño de los jugadores dentro del equipo, como parte del equipo, usando redes complejas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Utilizando dos aproximaciones. Una, diciendo que los nodos son jugadores. Otra, que los nodos de la red son pedazos del campo. Y definitivamente las interacciones que hay entre ellos siempre son y siempre van a ser los pases, ya sea entre jugadores o sea entre partes del campo. Muy bien, entonces pasemos al primer trabajo de investigación que nosotros estamos realizando, o que hemos realizado hace
hace ya un poquito más de un año quizás. Y es que caracterizamos, lo primero es, como es algo que estamos aprendiendo, es caracterizar. Es decir, tratar de ver de qué manera se encuentra conectada la red de jugadores. Fíjense que eh, las, el Real Madrid, tomamos otra vez como ejemplo el Real Madrid y el Barcelona, y lo que vemos aquí en los puntos azules es cada uno de los pases, cómo fueron realizados cada uno de los pases en un partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Aquí a la derecha podemos observar el ejemplo de la base de datos que nosotros manejamos y es, en este caso, tiene el detalle que nos interesa para formar nuestras redes. Es decir, nos dice cuándo se realizó el pase, qué equipo realizó el pase, qué jugador realizó el pase, desde qué posición X y posición Y lo realizó, a qué jugador llegó el pase y en qué lugar el jugador que recibe el pase lo recibió de la cancha. Y tenemos una etiqueta también para decir, por supuesto, este es un pase exitoso, pero también tenemos una etiqueta para decirnos si el pase realizado fue o no exitoso. Entonces, con esta información, la primera aproximación que hicimos, o el primer estudio que hicimos fue lo que ha estado haciendo todo el mundo. Es decir, eh, tomamos a los jugadores como nodos y contamos el número de pases que han habido entre los jugadores. Y eso es lo que ustedes pueden ver a la izquierda, es el grafo o la red de pases del Barcelona. A la derecha pueden ver la red de pases del Real Madrid. Aquí ven a Ter Stegen, aquí está Jordi Alba, Andrés Iniesta, y así sucesivamente, Luis Suárez. Entonces ven donde el grosor de los enlaces es el número de pases que han habido entre estos dos jugadores. Así de la misma manera aquí Cristiano Ronaldo, Marcelo, Sergio Ramos y así sucesivamente. Entonces, una vez que nosotros formamos estas redes, entonces ahora lo que queríamos hacer era analizar por el momento, por separado, cómo era cada una de las redes de interacción, estas redes de pases que hay entre los jugadores. Otra vez tomamos como nodos jugadores, enlaces pase completos, dirección del pase, es decir, de dónde a dónde iba el pase, porque eso es importante, el peso, que me da el número de pases realizados entre cada par de jugadores, y la posición del campo, dado por la media de los pases de cada jugador. Así fue como nosotros ubicamos a los nodos en el campo, en este caso. Y aquí utilizamos una aproximación de red temporal, es decir, tomábamos tomábamos una ventana en estos datos que yo les mostré hasta hace un momento, tomábamos una ventana en la que se hubiesen realizado por lo menos 50 pases. Una vez que teníamos esos 50 pases que definimos de manera arbitraria, colapsábamos esos datos y formábamos la red. Esa es la red que se forma aquí arriba. Y a esa red le calculábamos estadísticas muy simples, como el coeficiente de agrupamiento, la magnitud del primer autovalor más grande de la matriz de adyacencia, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo evolucionan en el tiempo algunas de las características. En este caso simplemente no es una característica de red, sino es la posición en el eje X de cada uno de los equipos, donde rojo es el Barcelona y azul es el Real Madrid. Este es el primer tiempo y este es el segundo tiempo. Y estas son las redes que nosotros, como ejemplo simplemente de cómo eran las redes en cada uno de estos instantes. Aquí A, B, bueno, estos 3 puntos del partido. Entonces, como podemos observar que a lo que va pasando el tiempo, la posición promedio del equipo, como para el Barcelona iba empezaba un poco más arriba de la cancha o empezó siendo bastante ofensivo, luego se retraían, luego empezaban a atacar, luego defendían y así sucesivamente. Y en el segundo tiempo, pues como ustedes pueden ver, el Real Madrid fue muchísimo más ofensivo en este caso, que el Real Madrid que se dedicaba era a estar en la mitad del campo. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Como les digo, fue caracterizar la red. Caracterizarla en el sentido de tratar de ver cuáles eran los patrones más usuales que tenían con respecto a estas medidas cada uno de los equipos. Cada uno de los equipos.
Los resultados están en un artículo muy interesante que publicamos, bueno, fue ya al comienzo de este año, donde caracterizábamos cada una de estas redes y mostrábamos que efectivamente habían equipos que tenían una manera de juego que evidenciaba un tipo de red que no necesariamente estaba correlacionado con que ganaran o que perdieran el partido para esta temporada. Ojo, para esta temporada. La otra red de pase que estamos utilizando ahorita y que también hemos podido trabajar y estudiar bastante bien ha sido este tipo de red que ustedes pueden ver aquí. Es decir, ya no nos enfocamos en los jugadores, sino que ahora nos enfocamos en el campo, que eso es algo que hace la gente del Barcelona, por ejemplo, y creo, quizá me equivoco, pero creo que es así, que me comentaban que esto en general es algo que hacen los equipos cuando están viendo cómo se organizan en el campo. Es decir, dividen el campo en varios parches y empiezan a dibujar estas interacciones. De manera tradicional, aparentemente el Barcelona lo hace simplemente dividiendo el campo en 9 pedazos. Eso es lo que yo tengo entendido. En 9 pedazos, 3 en la defensa, 3 en el medio y 3 en el ataque para poder determinar cómo interaccionan estos parches de la cancha. Nosotros hicimos un estudio, el primer estudio que hicimos fue dividir la cancha en muchísimas particiones, desde 4 particiones hasta 100 particiones de la cancha del mismo tamaño, formar las redes de esta manera, como ustedes pueden verlas aquí, donde los nodos eran los parches de la cancha y los enlaces eran los pases que se realizaban entre parches de la cancha, y vimos cuál era, si es que existía una partición óptima de lo que es la partición de la cancha, para poder extraer la mayor cantidad de información posible. Y otra vez, los datos que utilizamos fueron exactamente lo mismo: pases, lugar de los pases y tiempo de los pases, quién recibe y quién los da. Y eso nos permitió realizar estas redes de interacción. Aquí pueden ver un ejemplo, otra vez, Barcelona y Real Madrid. Una partición Barcelona arriba, Real Madrid abajo, una partición de 3x3 y una partición de 5x5, en donde ahora tenemos aquí 25 nodos y aquí tenemos 9 nodos. Esto también otra vez nos permitió a nosotros caracterizar la manera en la que en particular nos enfocamos fue en aprovechar un poquito quizás el boom que hay acerca del Barcelona de Guardiola y tratar de ver si efectivamente el Barcelona de Guardiola presentaba mejores o más altos, cuando tenía que ser alto, o más bajas magnitudes de medidas de redes con respecto a los otros equipos. Esto fue, como les digo, para la temporada 2009-2010, para los 38 partidos que jugó el Barcelona en la Liga Española solamente. Como una cuestión no voy a entrar en mucho detalle, esto también fue algo que publicamos al comienzo de este año, en donde ustedes pueden ver los rivales en las gráficas siempre en rojo y el Barcelona siempre en azul. Entonces pueden ver que en la gráfica que está aquí a la izquierda abajo, C es el coeficiente de agrupamiento, lo que está en el eje X es las distintas particiones que utilizamos nosotros para poder modelar la cancha. Y como ustedes pueden ver, aparentemente independientemente primero, que para ambos equipos el coeficiente de agrupamiento C, es decir, la probabilidad, el número de triángulos que se va formando en el campo, disminuye en función del tamaño de la partición. Claro, porque mientras más particiones tienes, entonces tienes más nodos y la posibilidad de que hayan pases entre todos esos nodos se va disminuyendo. Por lo tanto, para ambos equipos, el coeficiente de agrupamiento, el número de triángulos que se cierran, va disminuyendo. Pero el Barcelona siempre tiene muchísimo mejor, en promedio, mejores valores del coeficiente de agrupamiento. Es decir, siempre cierra muchos pases, y otra vez es algo que es bastante obvio, porque eso lo vemos nosotros en cada partido que jugaba el Barcelona en aquella época. A la derecha pueden ver la longitud característica, es decir, la distancia que hay
entre dos nodos cualesquiera del campo, en este caso entre dos parches cualesquiera del campo. Y como ustedes pueden observar, los rivales del Barcelona siempre tenían una red o una cancha muchísimo más grande que el Barcelona. El Barcelona, independientemente de la partición que hicimos de la cancha, que fueron bastante, como lo digo, desde 2x2 hasta 10x10, siempre mantenía una longitud característica, un tamaño de red bastante pequeño. Mientras que sus equipos rivales, si la partición iba creciendo, la longitud característica también crecía bastante. Es decir, el número de pases que les tocaba de ir desde un lugar de la cancha hasta otro iba en aumento. En cambio, el Barcelona no. El Barcelona siempre disminuía esos valores. Otras medidas que hicimos fue cómo cubría el Barcelona la cancha y ver cómo, en función de sus rivales. Simplemente las conclusiones aquí es que el Barcelona cubría muchísimo mejor la cancha. Es decir, esta medida lo que me está diciendo es simplemente desde dónde dio pases, desde dónde daba pases en función de todo el número de nodos que había en la cancha. Y por supuesto, ya cuando para particiones pequeñas, tenemos que ambos equipos, tanto el Barcelona como sus rivales, daban pases desde todos los partes de la cancha, pero ya cuando la partición era lo suficientemente grande, los equipos ya no podían hacer, los rivales no podían hacer pases de todos los partes de la cancha, de todos los nodos que habían creado de la cancha, pero el Barcelona sí mantenía una estructura muchísimo más, o el tamaño, por decirlo en términos formales, el tamaño del subgrafo, del grafo, subgrafo gigante del sistema se mantenía a pesar de las particiones que nosotros estábamos haciendo hasta bastante alto. Este valor que está aquí en el eje Y es el porcentaje, el 100% de la cancha utilizado, 95% de la cancha utilizada y así sucesivamente. Esta es la ocupación, lo que nosotros llamamos la ocupación de la cancha, es decir, a diferencia de cómo se cubría la cancha, que me dices cuántos pases salieron o entraron desde una cierta región, cómo se utilizaba, esto lo que me está diciendo es cuántos pases en particular realizaba el Barcelona a distintos lados de la cancha, y bueno, estos son los dos trabajos que nosotros hemos realizado utilizando redes como nodos como jugadores y pases entre ellos, utilizando nodos como parches y pases entre ellos. Pero nosotros entendemos también que aún en este nivel de complejidad falta algo más, porque fíjense que nosotros estamos aún modelando los equipos por separado, cuando eso es algo que no es así. Los equipos en un juego de fútbol no están separados, sino que están unidos por pérdidas de balón y recuperaciones. Y ese es el siguiente paso en el que estamos nosotros ahorita. Estamos efectivamente utilizando redes multicapa, donde en una capa ambas capas son parches de la cancha, ¿sí? Es decir, tenemos los mismos nodos en ambas capas, pero los pases que se realizan en una de las capas son de un equipo y los pases que se realizan en la otra capa son de otro equipo. Y los pases que van a ver o los enlaces que van a ver entre las capas van a ser las recuperaciones y pérdidas. Eso nos va a dar, como ya lo estamos viendo, que todavía no lo tengo aquí, pero ya es algo que estamos en proceso de tratar de ver cómo podemos terminar de entenderlo. Eso nos va a dar una idea de efectivamente cómo interactúan los dos equipos, porque ya lo vamos a ver como un todo, no lo estamos viendo por separado como hasta ahora, sino que lo vemos como un todo. Entonces, en principio, esas son las ideas generales que yo quería plantearles acerca de lo que es el trabajo que estamos realizando de fútbol. Y pues, con las conclusiones dejándoselas allí y con las posibilidades de lo que estamos trabajando, hoy los dejo para ver si tienen alguna pregunta y disculpen que me haya extendido, no me di cuenta de cuánto me había extendido.
Pero si tienen preguntas, sí, por supuesto, si hay equipos o hay datos de equipos que se pueden utilizar. Nosotros estamos, aparte del Barcelona y la Liga, estamos utilizando muchos otros datos, pero que estamos descargando de la red y no tenemos autorización, o sea, no son datos públicos en sí. Pero igual estamos haciendo análisis. Lo que nos interesa a nosotros con estos análisis es tratar de ver si es que hay algún equipo que formalmente quiera decirnos, mira, aquí están estos datos de manera similar, queremos hacer el análisis y queremos ver qué conclusiones podemos sacar acerca del análisis de este análisis. Por ejemplo, con el siguiente paso que vamos a realizar, vamos a poder determinar de manera simple y ver cómo se pueden modificar estrategias de recuperación y de pérdidas de balones. Es decir, estamos viendo sectores de la cancha donde se pierden y no se ganan más balones, utilizando estas medidas de grafo. Y bueno, como les digo, disculpen que me haya extendido y espero que, bueno, que podamos conversar un poquito más de esto. Bueno, antes que nada, José Luis, gracias por la excelente presentación. A partir de este momento es el espacio para que hagan preguntas, así que adelante. Adelante, se inicia el espacio de preguntas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días. Bueno, sí, yo soy yo. Sí, yo tenía una pregunta. Ustedes pues hicieron diferentes particiones de la cancha con respecto al número de zonas. ¿Y cuál fue el número óptimo o la cantidad óptima que si la consiguieron o sí. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, lo que te puedo decir es que no hubo en sí una distribución óptima de la cancha, pero hubo una distribución que era suficiente para lo que nosotros queríamos buscar. Nosotros nos enfocamos en 25 particiones de la cancha hasta ahora, en 5 por 5, pero porque es un número suficiente para poder hacer cálculos de los nodos, pero de los atributos de la red, pero no hay. Nosotros no pudimos observar, en los análisis que hicimos, no pudimos observar qué tan óptimo era. Ya después, para tamaños muy grandes, pues sí veíamos que se perdía cierta información, se rompía demasiado la red y teníamos espacios de la cancha que no se cubrían, sobre todo para muchos equipos diferentes al Barcelona o al Betis, que son los que hacen mucho más pases en la liga. Entonces, por eso escogimos utilizar 25, pero no por ninguna razón en particular o no por ninguna algo formal, porque lamentablemente no pudimos encontrar qué tan óptima o la partición óptima. Ok, pero por lo que acabas de decir, pues cuando eran muchas particiones se perdía un poco el detalle. Sí. Y me imagino que cuando eran muy pocas también, entonces debe haber un rango. Sí, como te digo, o sea, fíjate aquí estamos nosotros en esta región que está aquí, hasta 30, empezamos a ver que ya, así como el Barcelona todavía mantiene la cancha unida, la mayoría de los equipos ya empezaron a disminuir el uso de la cancha. Ya empiezan a disminuir. Entonces, ya en este lugar, como bien lo dices, si efectivamente se empieza podemos seguir sacando estadísticas acerca de muchos equipos como el Barcelona y el Betis, pero ya no para otros equipos cambian, porque al aumentar la partición y si hay regiones en las que no se utilizan, entonces vamos a tener el problema de que los nodos de que las redes que estamos comparando van a tener distintos tamaños, y al tener distintos tamaños eso involucra, eso ya introduce un problema cuando quieres comparar. Entonces por eso fue que nosotros nos quedamos en un lugar en el que la cancha por lo general para todos los equipos no se rompía tan frecuentemente, que fue el tamaño el de 25. El de 25 nodos. Ok, muchas gracias. A ti. Adelante, sigue el espacio de preguntas. Aló, buenos días, José Luis. Buenos días.
Mira, de verdad me pareció bastante interesante ese proyecto y las preguntas mías que te tengo acá son dos. La primera de ellas está referida con el banco de datos. Si esa caracterización que ustedes hacen, los datos de alguna manera son de dominio público, esa es la primera. Y la segunda, y de verdad me vas a disculpar porque yo me incorporé un poquito tarde, pero la segunda pregunta está referida hacia dónde apunta la caracterización. Si esas caracterizaciones que ustedes están haciendo apuntan en algún futuro en tratar de predecir resultados. Muchas gracias. Sí, bueno, primero que todo, los datos uno los puede conseguir de manera pública. Hay muchísimas páginas que guardan datos. El problema está en que formalmente no se pueden utilizar esos datos porque los datos que uno consigue de manera pública no son autorizados en realidad por los equipos y por las ligas. Entonces tú necesitarías autorización. Entonces los datos que nosotros pudimos conseguir inicialmente fueron datos que uno de mis colaboradores compró allá en España para una temporada, para la temporada 2009-2010 que estábamos interesados. Después de eso, cuando terminamos de hacer este par de trabajos que les he mostrado, él se encargó de hacer toda la promoción de nuestro trabajo allí en España, y en este momento la liga, y en particular Barcelona, que fueron los primeros que contactamos, nos suministró más datos de 10 temporadas. Y ya en este momento, por lo menos la liga está trabajando con nosotros para cuando empezaron a preguntarse si es que era prudente o no empezar los partidos y todo lo demás. Pero entonces ellos no sueltan los datos tan fácilmente y la autorización de los datos no es tampoco muy fácil. Entonces los datos no son públicos, lamentablemente, pero se pueden conseguir, como te digo. Como dije hace un momento, uno puede descargar en bases de datos y tratar de ver de manera, simplemente por curiosidad intelectual, decir, oye, sí quiero jugar con estos datos. Pero ya de ahí a publicarlos, eso es un problema cuando los equipos no te dan la autorización. Lo segundo que decías es en qué dirección apuntamos. Nosotros apuntamos en la dirección precisamente que esto sea útil para los equipos de fútbol. Hasta el momento, en estos dos artículos que hemos publicado, y mis colaboradores aparte tienen un par de artículos más en proyectos en los que yo no he estado envuelto, pero tienen un par de artículos más con respecto a lo que es la caracterización de los equipos. Apuntan a precisamente a que sea útil para los equipos de fútbol. Que ellos puedan ver, que nos puedan dar a nosotros datos en tiempo real, y al tener los datos en tiempo real nosotros poder utilizar nuestra metodología y decir, oye, mira, estás perdiendo muchos balones en esta región porque esta característica de red está fallando, o porque esta característica está fallando. Entonces, precisamente estamos ahorita trabajando en conjunto con un agente del Barcelona, con quien tiene contacto mi colaborador de España, con quien hablamos y nos dice, mira, esta medida nos sirve, esta medida no nos sirve a nosotros, y así estamos entonces nosotros tratando de mejorar el trabajo. Pero esa es nuestra intención, que sea útil y poder y para eso queremos generalizarlo. Y para generalizarlo necesitamos no solamente datos de Barcelona y datos del Real Madrid y datos de la Liga, sino que nos gustaría también poder contar con la posibilidad de tener estos mismos datos, pero en otras ligas y en otros países, para poder también ver si los resultados que estamos obteniendo son generales. Pero sí, esa es la dirección. Claro, perfecto. Entonces, es más bien un insumo para los equipos para elaborar estrategias o algo por el estilo. Sí, esa sería la idea, porque la parte de curiosidad intelectual también la podemos hacer, y la estamos haciendo. De hecho, estamos haciendo muchas cosas para poder ver cómo otros sistemas muestran estructuras similares a lo que nosotros estamos viendo ahorita para los equipos. Pero haciéndolo de esa manera, nos quedamos simplemente en el que, ok, ya lo describimos, aquí está, y ya sabemos esto, pero ¿y ahora qué? Entonces el ahora qué se volvió en, ok, vamos a hacerlo que sea útil, y en esa dirección es que estamos ahora.
Perfecto. Mira, José Luis, un último comentario Dime. o inquietud que se me presenta es que de alguna manera sería bueno, no sé en qué momento del proyecto, elaborar como una especie de medida de bondad de ajuste que te permita decir, bueno, esta caracterización abarca un tanto por ciento de una variabilidad de datos, o sea, como una especie de métrica que te permita asegurar o promocionar de qué tan certera el esquema que ustedes están presentando en cada una de esas caracterizaciones. Ok, ok, sí Pero entiendo. por lo general, excelente y felicitaciones, José Luis. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y gracias por tus preguntas. Ok. José Luis, bueno, sigue abierto el espacio, adelante. Buenos días, José Luis. Muchas gracias Buenos días. por presentarnos su trabajo y sus resultados. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una, pues entiendo que se enfoca mucho en el pase, ya sea a nivel de jugadores o a nivel de zonas, como el mecanismo de interacción entre los nodos, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, mi pregunta va hacia allá. ¿Qué otra información, qué otras variables posibles han considerado a nivel de interacción de esos nodos? No necesariamente como con el caso directo del pase, que es lo más, digamos, notorio, sino que hay otro tipo de interacción entre esos nodos que puede ser indirecta y que, bueno, que ocurre efectivamente en un sistema dinámico como es un partido de fútbol. Entonces, sí han considerado eso, primero. Sí, sí, de hecho, con toda la cantidad de tecnología que se está invirtiendo en este momento con respecto al análisis de juegos, una de las interacciones que se está modelando en este momento precisamente es utilizando datos de tracking de los jugadores. Ahorita, en este momento, el nivel de detalle es impresionante y son los datos en los que hemos tenido nosotros acceso. Ahorita es a dónde está cada jugador en cada momento de la cancha, independientemente de si hubo pase o no hubo pase. Y podemos definir un radio alrededor de un jugador y en ese momento podemos determinar si hay otros jugadores o no dentro de ese radio y en función de eso crear enlaces. Eso es algo que hace un mes y medio más o menos llegó a nuestras manos, esos pases de tracking para un solo partido. Y estamos yendo en esa dirección precisamente. Primero mostrar que podemos hacer algo con esos datos, tratar de mostrar que podemos construir redes, que podemos analizarlas y podemos darle unas conclusiones útiles para el fútbol. Pero sí existe esa otra interacción, porque es impresionante el nivel de detalle y de tecnología que se está aplicando para el fútbol. Ok, gracias. Y con respecto a la segunda pregunta, es el nivel de influencia externa o de información externa con respecto a el pase precisamente. Por ejemplo, no sé, tal vez las instrucciones del director técnico o el mismo auditorio, digamos, por ejemplo, si están considerando, por ejemplo, ese tipo de información que induce, digamos, de alguna manera esa interacción. Estamos considerando en este momento, por ejemplo, la condición de local, la condición de local en los partidos y ver qué influencia tiene en la manera en cómo los equipos plantean el juego, viéndolo desde el punto de vista de las redes y eventualmente viendo en función del resultado. Estamos tratando de hacer esas correlaciones. Localidad, estructura de juego y resultado. Pero sí, estamos jugando también en esa dirección. Bueno, no, muchas gracias. Muy No, amable. gracias a ti, muchas gracias por tu pregunta. Y no sé si te respondí o si tienes disculpa, que no sé si te respondí No, completamente lo que querías. no, sí, sí, señor, sí, muchas Ah, ok. gracias. Incluso ahorita quisiera ya para terminar, ya que me da ese espacio, parece ser que no es de predicción, ¿cierto? Y además, la finalidad de decir si va a ganar o no, sino de pronto generar información que sea útil para la toma de decisiones. Ahora, el análisis que se está haciendo está confrontando entre dos equipos que en principio tienen un nivel casi muy similar. ¿No han hecho, por ejemplo, el estudio de enfrentar, ya sea a nivel teórico, equipos de ese nivel con equipos de muy bajo nivel, o sea, por ejemplo, con categorías menores, para determinar alguna información ahí útil?
No, en este momento no, porque estamos efectivamente solamente enfocados en utilizar los datos que nos proporcionan los juegos y los datos y de partidos que realmente hasta el momento hemos podido observar. Existen posibilidades, qué sé yo, de juegos amistosos y cosas así en las que uno pudiese comparar quizás lo que tú me estás pidiendo, pero no hemos hecho esa comparación. Ahora con respecto a la estructura, sí, es efectivamente lo que decías. En este momento, en este preciso momento, todavía no hemos llegado al punto de decir, esta métrica o esta manera de analizarlo nos va a servir para nosotros ganar el juego. No, si no estamos en esa dirección, si es que es posible llegar a esa dirección. Pero también sabemos que, como no solamente el fútbol, sino en general, las estrategias es una cuestión de un sistema que cambia en el tiempo, así como el Barcelona de Guardiola implementó su manera de poder jugar y ganar prácticamente todo. En el momento que lo hizo, para la siguiente temporada ya no se le hizo más fácil, porque ahora no es que ellos solamente quieran jugar como quieren o de la mejor manera, sino que los equipos se adaptan. Entonces esto es un sistema también que se adapta, por lo tanto es algo que tiene que incluir esa dinámica. Pero en esa dirección precisamente, si es posible, no lo sabemos en este momento todavía, pero en esa dirección es que queremos ir, ver si es que existe alguna manera de poder caracterizar o poder decir, oye, podemos ganar, pero no lo sé, yo creo que no. Yo creo que no, por esa adaptabilidad, ese cambio, esa dinámica tan intensa que tienen los equipos. José Luis, por cuestiones de tiempo, bueno, vamos a dejar el espacio a una o dos preguntas. Yo tengo, te voy a hacer una para que la vayas complementando con algunas que van a aparecer. En cuanto a las métricas, la teoría de grafo hay métricas, llamémoslo así, de los nodos muy centrales, y son algunas de las que tú expresaste, y hay otras métricas que son más comunitarias. Cuando digo comunitarias, del grafo como un todo, ¿no? Tú nombraste también hay algunos, como modularidad. Según los trabajos que ustedes han hecho, hay algunas métricas, escuché mucho hablar del coeficiente de agrupamiento, etcétera. ¿Hay algunas que prevalecen en ese análisis que ustedes han hecho? ¿Creen que hay algunas que todavía deben ser objeto de estudio más profundo? ¿Hay que recrear algunas, sobre todo, por ejemplo, las comunitarias, las métricas comunitarias? Sobre eso, ¿qué tienes como consideración? La segunda pregunta tiene que ver con el tema, todos estos análisis son análisis, llamémoslo así, posjuego. ¿Cómo sería una aproximación más tiempo real? ¿Cómo verías tú, y si es posible, hacer consideraciones más tiempo real para poder ser usadas durante el juego? Que ayuden, por ejemplo, a un equipo técnico a tomar decisiones en caliente, como llamaría uno. ¿Qué consideraciones habría que hacer? Lo tercero tiene que ver con algo que te entendí al final, que hasta ahora se ha estudiado mucho al equipo. Cuando digo al equipo es que todas estas métricas están muy vinculadas al equipo, pero incorporar al otro equipo, indudablemente que tiene un efecto, porque un equipo se posiciona de una manera ante un equipo y distinta hacia el otro equipo. Esa manera de incorporar al otro equipo, porque la caracterización que comentaste a partir de los pases, etcétera, esquematiza muy bien cómo me comporto yo como equipo. La incorporación del otro equipo en esa representación tiene unas particularidades en particular. Cuando digo en particular, sería otro grafo con ciertas características que me permitan analizar a ese otro que tiene de alguna u otra manera influencia en el grafo que me caracteriza el equipo. Y lo cuarto, hay un buen número de herramientas en el ámbito bueno, para hacer toda esta estadística, y Graph, que tiene la ventaja de que se puede trabajar en R y en Python, sí. Logo, Gephi. ¿Ustedes están usando alguna de estas en particular o son herramientas especializadas que han venido usando para estos estudios? Ok. Te comienzo por la que creo que es más rápida. Hemos utilizado iGraph, yo estoy utilizando iGraph en R,
para poder hacer la caracterización, porque lo único que hacemos es que tratamos de determinar cuáles son las métricas que nos permiten, que tienen interés para la parte del fútbol. Es decir, qué métricas pueden ser interesantes con respecto al análisis para poder ver si son útiles para un equipo o no. Son las que nosotros argumentamos. Pero sí, yo por lo menos para estos dos artículos que publicamos, yo utilicé el iGraph DR. Voy con la primera, con respecto a medidas de nodos y medidas del sistema completo. Sí, como estamos tratando de determinar en este preciso momento qué papel cumple cada uno de los nodos en el juego. Entonces nos estamos enfocando por el momento fuertemente en lo que son medidas locales. Es decir, cuál es la posición o el ranking de cada uno de los nodos dentro de la red. Y para ese ranking utilizamos lo que se llama, o lo que se ha definido como el Eigenvector Centrality de la red. Es decir, simplemente es el autovector asociado al autovalor más grande de la matriz de adyacencia. Una matriz de centralidad. Exactamente. Entonces tenemos simplemente el vector asociado, el autovector asociado a la matriz al autovalor más grande de la matriz de adyacencia. Entonces ese autovector tiene unas componentes, y cada una de las componentes me indica me da un ranking de cada uno de los nodos en la red, en donde quienes tienen un valor más elevado de ese componente están mejores posicionados en función de pases en la red. Y no solamente en función de pases, sino esta es una medida muy interesante porque me dice, si yo estoy bien conectado, yo voy a tener un valor de Eigenvector Centrality bastante alto, pero si yo estoy mal conectado, pero estoy conectado a elementos que están bien conectados, ese autovalor, ese ranking que yo tengo también va a ser muy alto. Entonces me da a la vez como un primer nivel y un segundo nivel de información con respecto a un nodo. Entonces estamos utilizando nosotros ahorita esa medida en particular, junto con otra que se llama el Betweenness Centrality también, para poder evaluar qué tan importantes son partes de la cancha, donde el Betweenness Centrality es lo que me dice si yo tengo una red completa y quiero hacer llegar la información desde un nodo hasta otra, cuál es el nodo que visita más esa información que va a pasar de un nodo a otro. Y entonces eso lo hago en promedio para todos los nodos y para toda la red. Entonces eso me da un ranking de qué lugares o qué sectores de la cancha son más importantes en ese sentido. Es decir, si yo corto un parche en particular, o si yo evito que se realicen pases desde una región en particular, puedo romper la red. Entonces, en ese sentido también es donde estamos implementando nosotros las redes estas multicapas de las que estoy hablando, en donde tenemos a los dos equipos, donde efectivamente ahí es donde estamos ahorita buscando interpretar los resultados que hemos obtenido con respecto a estas dos medidas, de poder decir, oye, tengo los dos equipos, porque ahora afortunadamente esto no lo podíamos hacer utilizando nodos como jugadores, pero sí lo podemos hacer utilizando nodos como parches de la cancha. Y lo estamos haciendo de esta manera y nos da efectivamente pases en una capa, pases en la otra capa, que son pases individuales de cada uno de los equipos, pero entonces ahora tenemos enlaces que van de una capa a otra, que no necesariamente son verticales, sino que pueden ir de manera diagonal de una región a otra región, porque un equipo perdió un balón en una región o dio un pase y el pase lo recuperó el otro equipo, y así sucesivamente. Entonces estamos empezando a tratar de ver esos enlaces entre capas que nos dan información de pérdidas de balones, es decir, de una u otra manera cómo influencia el otro equipo, un equipo al otro. Otra vez, todavía hay mucho que trabajar en esa dirección, porque quizás esa manera de hacer el modelo de la cancha y de los equipos quizás pueda hacer que no nos aporte mucha información, sino que vayamos a tener que ir a otra manera de modelar, pero esa es la manera en la que lo estamos haciendo en este momento, precisamente para involucrar a los dos equipos. No sé si esas eran todas las preguntas que tenía. El tema de tiempo real.
Ajá, tiempo real, me faltó esa. Sí, lo que yo tengo entendido es que precisamente estamos tratando de hacer que en este sistema, estamos tratando de implementar este sistema de evaluación en el tiempo de redes temporales, pero ahora ya no para jugadores, sino para pedazos de la cancha. Y para tratar de decir, sí, mira, esta región es más vulnerable, esta región es menos vulnerable, en esta región es más vulnerable, pero no nos están quitando los pases. O sea, la idea sí es tratar de ir en esa dirección, tratar de tener por lo menos no lo más cerca a tiempo real, en este caso para nosotros ha sido utilizar una cierta cantidad de pases. Si utilizamos nosotros, o sea, crear nuestra red y sacar nuestras medidas, es a partir de que se hayan realizado 50 pases, porque en 50 pases por un equipo quiere decir que de alguna manera todos los jugadores han podido interactuar con el balón. Eso es lo que nosotros hemos visto sacando algunas estadísticas. Entonces, con eso, tratar de ver si es posible dar información en el tiempo. Pero estas cosas de terminar de hacer cosas en tiempo real, de que sean útiles para los equipos, es precisamente donde estamos ahorita, después de haber hecho estos dos artículos, porque el interés de los equipos creció y ellos empezaron a darnos feedback. Mira, esto no nos sirve, esto no nos sirve, esto sí nos sirve, hagan esto nos podría servir. Entonces ahí en esa dirección es que estamos yendo, tratando de hacer cosas que las puedan utilizar. Y yo creo que sí, en esa dirección vamos a poder ir, poder dar ciertos análisis un poquito más, por lo menos más objetivos de lo que se dan en este momento, o algunas estadísticas un poco menos individualizadas, sino un poquito más generalizadas con respecto a todo el equipo. Yo creo que sí vamos en esa dirección. Excelente, José Luis. Bueno, queda espacio para una última pregunta y perdonando a José Luis que le estamos exprimiendo con preguntas. No hay problema, no hay problema. Queda espacio para una última pregunta. Solo una. Fabio Herrera de Costa Rica. José Luis, una consulta. Cuando usted dice que la cancha, o sea, por lo general se trabaja con 25 nodos y ahí no se rompió la información. Yo me perdí después de ello. ¿Por qué se pierde después? Y si algún tipo de las redes, pues, digamos la multicapa, podría solventar esa limitante para aumentar más ese porcentaje. No lo hemos visto, o sea, en realidad es una muy buena pregunta porque no nos hemos preguntado lo contrario, si deberíamos ir más arriba o más abajo en las redes multicapa. Estamos trabajando simplemente porque lo decidimos así cuando empezamos a trabajar aquí con las redes de campo. Pero sí, no sabría decirte si eso lo solventa o no las redes multicapa. Y la utilizamos 25 simplemente para volver a decirlo, simplemente porque estábamos viendo que en ese lugar parece que la mayoría de los equipos no puede ocupar bien el espacio. Entonces, a partir de allí se rompe la red, hay pedazos, empiezas a comparar equipos con distintas cantidades de nodos en la red y entonces eso hace que el trabajo sea un poquito más complicado. Bastante complicado comparar cosas que tengan distinto tamaño. Pero es por esa razón, simplemente porque estamos buscando la manera de que los equipos sigan siendo comparables. Pero lo otro en verdad que no lo había pensado. Simplemente cogimos 25 y nos mantuvimos con 25, pero quizás sí sea interesante poder ver qué pasa ahora con el multicapa, que quizás lo solucione. Sí, muchísimas gracias por esa sugerencia, en verdad. Bueno, recordarles que, bueno, antes que nada agradecerle a José Luis. En la primera página está el correo electrónico para los que quieran mantener contacto con José Luis, discusiones. Realmente se abre un montón de mundo de oportunidades, José Luis. También va a quedar grabado para el que quiera escuchar la presentación con más calma y ahí va a tener los contactos de José Luis. Ha sido un gran placer tenerte por este medio, José Luis. Muchísimas gracias, José, por la invitación.
Mucha gente conectada, para que sepas, el tope que permite Skype por este medio estuvo presente, pero sé de otra gente que va a estar interesado seguramente en contactarte. Y nada, como te dije, te reitero pues que va a haber mucho interés en que conversemos en los próximos días